Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, que Dios los bendiga. Seguimos estudiando la epístola a la carta a los Efesios de Pablo. En el estudio anterior habíamos estudiado del versículo 1 al versículo 16. Habíamos visto los dones del Espíritu, que algunos los constituyó maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Sí? Que Pablo les decía que no deben ser niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, por extractemos de hombres para engañar con astucia las artimañas del error, que debemos ser humildes y mansos, les decía en el versículo 2 del capítulo 4. Y ahora vamos a seguir del versículo 17 en adelante, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: la nueva vida en Cristo, dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Pablo le decía que había algunos gentiles que andaban en vanidad, en cosas vanas de la mente, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. En vanidad puede ser, como lo vemos hoy en día, puede ser lo material, la ropa, la moda, o hay personas que dicen: para mí lo más importante es ir al gimnasio, y para mí lo más importante es mi cuerpo, y que nadie me venga a decir lo contrario. ¿Sí? La gente crea todo tipo de religiones, doctrinas y filosofías en su entendimiento humano limitado. Sin embargo, este es un esfuerzo útil por los caminos de Dios, está más allá de nuestra comprensión, y las bendiciones que tiene para nosotros mejores de lo que podemos imaginar. Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. ¿Sí? Así como los cielos son los más altos que la tierra, mis pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. O sea, nosotros pedimos algo, por ejemplo, pedimos por una mujer o por una casa o por un auto, lo que sea, y Dios quizás nos da más que eso. Como hablé anteriormente, Dios nos puede dar cosas en abundancia, mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo, algo mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, Dios nos puede dar lo que nosotros pedimos, o nos puede dar algo mayor de lo que nosotros pedimos. ¿Sí? Quería leer un versículo, o sea, si Dios se lo place, lo puede dar abundantemente, ¿sí? De lo que nosotros pedimos, o mucho más de lo que pedimos. Porque recuerden que dice Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9, los pensamientos de Dios no son los mismos que nuestros pensamientos, son mucho más altos, mucho mejores que los nuestros. Entonces, en este versículo 17, Pablo le está diciendo
yo ruego al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los otros creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, ¿sí? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de inmundicia. Pablo distingue entre los que se caracterizan por la obstinación, la rebelión y el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Había personas que tenían el entendimiento entenebrecido dentro de esta iglesia de Éfeso, ¿sí? Eran personas que tenían vanidad en su mente el entendimiento entenebrecido. Eran personas que se caracterizaban por la obstinación y la rebelión, ¿sí? Personas rebeldes, como muchos de nosotros alguna vez, siendo cristianos, fuimos personas rebeldes, ¿sí? Dice que andaba en lascivia y cometía toda clase de impureza. Acá Pablo quiere hacer hincapié en la vida santa que debe llevar un creyente. Toda clase de impureza, como vemos hoy en día. Hay personas que son hijos de Dios y que están en borracheras, salen con mujeres, en alcohol, hacen todo tipo de prácticas sexuales inmorales y todo eso. Y eso mismo está diciendo acá, ¿sí? Que se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Y eso es lo que le exhorta Pablo, que le ruego que ya no ande en la vanidad de su mente, que cambien su mente, ¿sí? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el 20. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él engañados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? O sea que la pasada manera de vivir está viciado a los deseos engañosos, a esos deseos de la carne que Satanás nos puso a nosotros. Cualquier tipo de deseo, impureza, inmoralidad sexual, y Pablo les dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que tienen que renovar su mente y dejar de andar así. Por eso Pablo hace hincapié a la vida santa que quería que ellos lleven y que va también para nosotros, que llevemos nosotros, ¿sí? Despojados del viejo hombre que está viciado, y eso es lo que debemos hacer nosotros, despojarnos del viejo hombre, aunque cueste, aunque sea difícil. Sabemos que Dios no nos ve a nosotros, Dios nos ve a nosotros como nosotros nos vemos. Pero dice Pablo que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso que nosotros antes de convertirlo a Cristo pensábamos que estaba bien, ¿sí? Ahora sabemos que está mal. Sabemos que está mal y tenemos que despojarnos de eso, ¿sí? Dice el versículo 24, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Pablo nos dice que nos vistamos de nuevo hombre, quiere decir
que debemos tomar una decisión consciente, momento a momento, de depender del poder del Espíritu para que transforme a la imagen, a la semejanza de Cristo. ¿Sí? Para que nos transforme en la semejanza de Cristo. ¿Sí? Momento a momento debemos tomar una decisión en nuestras vidas. Momento a momento tiene que ser. La decisión de orar, de ayunar, de leer la palabra, de predicar y de tratar de no hacer lo malo, como nos pasa a muchos cristianos. ¿Sí? Dice, vestidos del nuevo hombre, el nuevo hombre que somos nosotros cuando cuando nacimos de vuelta y cuando entendimos que lo que estaba bien para nosotros que hacíamos antes, ahora está mal. Creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Hay dos tipos de santidad, la posicional y la práctica. Para Dios somos santos, pero debemos llevar esa santidad práctica en nuestras vidas, ¿sí? De tomar la decisión cada día. Dice acá el comentario de este versículo 24 que debe ser momento a momento, en cada momento, ¿sí? Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Tratemos de no enojarnos. ¿Sí? Muchas veces nos pasa que estamos casados y nuestro marido, nuestra esposa nos saca, entre comillas, nos saca las casillas y nos enojamos. ¿Sí? Dice, airaos, pero no pequéis, que no haya ira en nosotros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sí? Debemos entender que por ahí decimos malas palabras o decimos algo que está mal, y Pablo acá dice, ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra, tratemos de hablar bien y hablar correcto, que salga de nuestra boca, sino que sea buena la palabra para edificación. O sea, hablemos palabras de edificación, hablemos palabras de bien y no de mal, ¿sí? Como dice Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, o es dulce o es salada, ¿sí? Yo muchas veces me aparté de Dios y hacía cosas que no tenía que hacer y decía cosas que no tenía que hacer. Y cuando leí este versículo, Dios me habló. Y hay algo que quiero que sepan. Dios, cada palabra, cada frase, cada coma, cada punto es espiritual. Y cada versículo que leemos, estamos escuchando la voz de Dios. Es lo que salió de la boca de Dios. La palabra de Dios es lo que salió de la boca de Dios. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que ninguna palabra corrompida, es decir, si nosotros antes insultamos o hablamos mal, tratar de hacer un esfuerzo cada día para hablar bien. Palabra de edificación, que dice, sea necesario, sino la que sea buena para nuestra edificación, ¿sí? Para edificar el cuerpo de Cristo,
¿sí? Para edificarlos nosotros como personas, para que esas personas, si nosotros tenemos palabras que edifican a los demás, esas personas tengan ganas de hablar con nosotros, que seamos de bendición y no de maldición, ¿sí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso significa que Dios ha puesto su marca especial de redención en nosotros. El Espíritu es nuestra identificación permanente, lo cual significa que hemos sido separados para el Señor. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El otro día veía un video que hablaba sobre el sello del Espíritu Santo. Miren lo que dicen Efesios, el mismo libro de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra redención de nuestra herencia que está allá en el cielo, ¿sí? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Fuimos sellados, ¿sí? No contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Y muchas veces nos pasa que nosotros contristamos al Espíritu Santo con nuestros pecados, ¿sí? Una mentira, robar, no sé, alcoholizarse, fornicar, qué sé yo, por ahí somos personas que justamente, como dice, quítese de nosotros toda amargura, enojo, gritería, que tenemos ira, que nos enojamos, cualquier tipo de cosas que hagamos que contrista al Espíritu Santo, ¿sí? Para el día de la redención. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para el día de cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, a su novia, se lo lleve al cielo, lleve su iglesia al cielo. Es el día de la redención, esta es nuestra herencia, ¿sí? Que te vamos a tener en la eternidad. Vamos a tener en la eternidad. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, dice el verso 31, desde capítulo 4. Y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿sí? Por eso dice, despojaos del viejo hombre. Pablo decía en el versículo, en el versículo 22, despojaos del viejo hombre. Y ahora dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Por ahí somos personas que estamos amargados, que tenemos mal carácter, que gritamos a nuestras parejas, tenemos maledicencia, por ahí somos cristianos. No digo que sean ustedes los que me escuchan, pero hay cristianos que no le desean que le vaya bien al otro, ¿sí? Sino ser buenos, ¿sí? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Y fíjese qué importante la palabra perdonándonos, como Dios también nos perdonó. Si Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, ese sacrificio enorme que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar a los demás? Y yo sé que hay gente que le cuesta perdonar, es difícil perdonar. En mi caso particular nunca me ha costado perdonar, pero sé que hay otras cosas que me cuestan, pero sé que hay gente que le cuesta perdonar, ¿sí? Perdonándonos unos a otros,
Ser misericordiosos es personas que demuestran bondad, demuestran amor, ¿sí?, hacia los demás. Quería leer el versículo 25, que no lo leí, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Desechad la mentira. Acá dice Pablo, con respecto a la mentira, hablar verdad, o sea, no mentir, y hablar verdad, hablar cosas que sean verdad, todo lo puro, todo lo honesto, de eso hablar, dice Pablo en Filipenses, ¿sí? Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos como los otros, o sea, hablar verdad y no mentira, porque somos miembros en el cuerpo de Cristo, en la unidad de Cristo, en la unidad del Espíritu, que es nuestra iglesia, ¿sí? Somos miembros, ¿sí? Debemos hablar verdad, ser misericordiosos, perdonar unos a otros, hablar cosas buenas, benignidad y no mal. Así que hemos llegado al final del capítulo 4, espero que esto se haya entendido, y vamos a seguir con el capítulo 5 después. Lo voy a hacer seguramente en 2 partes, y el capítulo 6, y ya termino de enseñar el libro de Efesios, ¿sí? Y voy a ir un libro más atrás, que es el libro de Gálatas. Espero que esto se haya entendido y que este estudio sea de edificación, bendición, y pueda llegar a algunas personas y impacte el corazón de las personas, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que Dios los bendiga y que sea de bendición este estudio para todos. Un beso.